Bueno, buenos días a todos. Agradeceros a todos vuestra presencia, que veo que hoy está el salón bastante concurrido. Entonces vamos a abrir el curso 2024-2025 del programa de doctorado con la conferencia inaugural, que tenemos el placer de contar hoy con Carles Cascuberta, de la Universidad de Barcelona, y que, bueno, que lo va a introducir Ramón, porque, bueno, como sabía, el programa de doctorado tiene 7 líneas de investigación y, en este caso, la conferencia está asociada a la línea 5, que es la línea de geometría y topología. Entonces lo va a presentar Ramón, que es el vocal de la línea. Así que muchas gracias a todos y espero que... Bueno, buenos días, tardes a todos. Para mí un placer presentar a Carles Cascuberta, colega y amigo de hace un montón de años. Figura señera de la teoría de homotopía a nivel internacional. Ahora catedrático de la Universidad de Barcelona, anteriormente estuvo en la Universidad Autónoma, cuando nosotros nos conocimos. Y Carles ha desarrollado su investigación en teoría de homotopía, pero es una de esas personas que tiene un interés en matemáticas amplísimo, una gran cultura matemática, de hecho. Y ahora, por ejemplo, está bastante volcado en matemática aplicada, en aplicaciones de la topología. Y hoy creo que nos va a hablar de cosas que están un poquito en el medio, porque por una parte va a hablar de teoría de homotopía. Él me ha dicho que va a hacerlo de manera que se pueda entender todo lo posible, pero también con aplicaciones de verificación de pruebas, que ahora mismo es un tema muy candente y que tiene implicaciones en todas las áreas de las matemáticas, no solamente en teoría de homotopía. Así que no me alargo más. Carles, cuando quieras. Muchísimas gracias por la invitación. Más que encontrar un punto medio, yo diría que lo que intentaré es ir de un punto a otro. Hay un artículo, se publicó en mayo del año pasado en el Notices de la Sociedad Matemática Americana de Emily Riel, que tenía por título ¿se puede hablar a estudiantes de grado de las infinitocategorías? El artículo es maravilloso. Después de 10 páginas, la conclusión final es que no. Sí, bueno, de momento no, pero pronto espero que sí. Obviamente, lo que está divulgando es un intento de axiomatizar la teoría de infinitocategorías y esa idea de axiomatizar intenta transmitirla no solo de infinitocategorías, sino desde el principio, dando esa idea de que probablemente cuando uno estudia algún tipo de objeto abstracto en matemáticas, no es tan importante definir qué es, de hecho muchas veces es incluso irrelevante saber qué es, sino cómo funciona. Esta idea ha aparecido en muchas ocasiones en la historia de la topología. Yo empezaré efectivamente desde muy atrás, no voy a dar por supuesto nada de teoría de homotopía, pues claro, hay que empezar con la persona que empezó la teoría de homotopía. Realmente prácticamente todo lo que hacemos hoy en día no existía antes de Poincaré, bebió de Riemann, de Betti, en el análisis situs pues introdujo dos conceptos fundamentales que son la homología y la homotopía, con las cuales hoy lidiamos en direcciones distintas. Es interesante que la homología que estudiamos hoy también es la que definió Poincaré en su momento. Por ponerlo muy elemental, de hecho es un problema que él se plantea, obviamente se lo plantea en un ámbito más amplio, pero ¿cómo se puede distinguir un toro de una botella de Klein? Un toro de una botella de Klein, pues parten de un cilindro y simplemente se cierra el cilindro de maneras distintas. Entonces, este tipo de razonamiento mediante polígonos, esto fue la herramienta que Poincaré usó y, como decía, en primer lugar, él pensaba, en el fondo pensaba en álgebra lineal, es decir, cuando Poincaré definió las homologías, intentaba aplicar el álgebra lineal de una manera que ahora nos podría parecer demasiado simplista. De hecho, era demasiado simplista para lo que él pretendía. Él pretendía clasificar las superficies, después quería clasificar las tres variedades. Entonces, la homología era un intento de linealizar este problema. Y aquí, pues bueno, no voy a definir con detalle cada concepto, y menos tal como lo hizo Poincaré, pero está la idea de que esto que es un toro, esto es una representación del toro, pues C1 seguida de C2 es lo mismo que C2 seguida de C1, no es lo mismo, son homólogos, es decir, que son homólogos, ¿no? Y esta operación de sumar, pues él la consideraba así, de manera intuitiva. De hecho, todo el análisis situs de Poincaré es intuitivo y luego fue no solo criticado por falta de rigor en algunas partes, sino de hecho pues, sirvió de inspiración para el desarrollo de muchas teorías en topología algebraica. Pero entonces esa idea de linealizar, aunque sea
muy simple, ya distingue entre un toro y una botella de Klein. Porque claro, la homología en una botella de Klein es que al hacer C2 y luego C1 y después C2, esto es homólogo, como decía él, hacer C1. Claro, en la primera relación se tacha todo, queda 0 igual a 0. Esto nos dice básicamente que el toro tiene dos generadores finalmente independientes. Yo todavía pensaba en términos de números de Betti, que es lo que había habido antes. Y en cambio, en la botella de Klein hay una relación. Por tanto, de alguna manera, el toro tiene rango 2 y la botella de Klein tiene rango 1. Eso era su manera de pensar. Pero claro, en fin, he dicho que no iba a dar nada por supuesto, pero sí que supongo un mínimo de cultura en topología algebraica. Ya saben que para distinguir espacios topológicos la homología no es la mejor herramienta. La homología sirve para las superficies compactas, pero la que uno intenta ir en dimensión 3, el propio Poincaré se dio cuenta de que quedaba corta por mucho la homología. Entonces, de maneras que tampoco voy a detallar, introdujo el concepto de grupo fundamental. Obviamente no lo llamó exactamente de esta manera, trabajaba con funciones con diversos valores, funciones que toman valores en superficies de Riemann. Entonces él lo pensó en términos de análisis complejo, pero esto ya lo pongo en el lenguaje de hoy en día. El grupo fundamental de un espacio topológico lo pensamos, o menos así lo contamos en clase, como un grupo de clases de homotopía de lazos en un punto fijado. Este punto de aquí no se puede mover y los lazos se pueden deformar sin desengancharlos de este punto. Entonces hay lazos que se pueden contraer y lazos que no se pueden contraer, y los que no se pueden contraer son elementos no triviales del grupo fundamental de un espacio en un punto base. Así es. De hecho, esta es la misma idea que acabó cuajando en el análisis de Poincaré, posiblemente con un lenguaje un poco distinto. Y, tal como digo, después se ha ido elaborando esta noción. Obviamente, esta es notación moderna. El grupo fundamental del toro no es isomorfo al grupo fundamental de la botella de Klein. Y, bueno, en realidad, la homología y el grupo fundamental distinguen de maneras distintas. Para empezar, homología la tenemos en todas las dimensiones y el grupo fundamental, al menos a 5 minutos de haber empezado, solo lo tenemos en dimensión 1. Es un objeto pi1. Estamos hablando de... Básicamente, esta es otra manera de pensar el grupo fundamental, pero más al estilo de cómo se hace en topología algebraica. Es decir, el grupo fundamental es el grupo de clases de homotopía relativa al punto base de aplicaciones continuas de la circunferencia en X. Esta notación, que usaré en diversos momentos de la charla, siempre hay que decir clases de homotopía de un espacio en otro. Ahora definiré en rigor lo que es una homotopía. De hecho, Poincaré no usa la palabra homotopía. En el análisis situs, aunque obviamente la noción de homotopía aparece ampliamente en su trabajo, él no usa esta palabra, pero de hecho poco después, el análisis situs desde 1895, ya en 1905 ya aparece explícitamente el concepto de homotopía en trabajos sobre todo de topología geométrica, de N y G. Entonces, la definición moderna de una homotopía entre dos aplicaciones continuas es un camino continuo de aplicaciones que va de una a otra. Como el concepto de un camino continuo quizás no es suficientemente preciso, esta noción normalmente se define en cursos de grado, pues es una aplicación de dos variables, continua en dos variables, donde la segunda variable pues es un parámetro que va de 0 a 1, que empieza en una y acaba en la otra. Y la continuidad de la homotopía se refleja en la continuidad de esta aplicación de dos variables. Es en este sentido que el grupo fundamental es un conjunto de clases de homotopía de aplicaciones de la circunferencia en un espacio. La notación habitual para la relación de homotopía de aplicaciones es esta. Y inmediatamente, en un curso de grado donde se define una homotopía de aplicaciones, pues en la clase siguiente se define equivalencia homotópica de espacios. Digamos que en un primer curso de topología los espacios se clasifican salvo homeomorfismo y se estudian las propiedades de los espacios topológicos que son invariantes bajo homeomorfismo. Esencialmente dos espacios son el mismo. Al final de la charla, cuando hablemos precisamente del axioma de univalencia, volveremos a esto, ¿no? ¿Se consideran el mismo? Bueno, el mismo no, son homeomorfos, no vamos a decir que es el mismo. Claro. Homeomorfos, de hecho, la palabra homeomorfo sí salía en análisis de Poincaré y quería decir que tienen la misma forma, así de una manera un poco informal. Obviamente,
Los homeomorfismos se definen en clase de una manera precisa y luego, pues en un curso más avanzado ya de topología, se ve que la relación de equivalencia homotópica es otra relación mucho más drástica. Por ejemplo, pues el espacio euclídeo se puede deformar por equivalencia homotópica a un punto. El espacio euclídeo no es homeomorfo a un punto, porque no es ni compacto, pero en cambio es homotópicamente equivalente a un punto, ¿no? Y de hecho la definición precisa de equivalencia homotópica entre dos espacios es que existan, dos aplicaciones continuas, una de X a Y y otra de Y a X, cuyas composiciones sean ambas homótopas a la identidad. Si nos quedamos con la idea de que una homotopía corresponde a una deformación, pues ambas composiciones se pueden deformar a la identidad. Y quizás un buen ejemplo sea este que ilustra el hecho de que la circunferencia es homotópicamente equivalente al cilindro producto de la circunferencia por un intervalo 0,1. Aquí la aplicación F es la inclusión en la base del cilindro y la aplicación G es la proyección del cilindro en ese 1. De hecho, una de las dos es la identidad, una de las dos composiciones es la identidad y la otra no es la identidad, pero se puede deformar de manera continua a la identidad, tal como ilustran estas imágenes. Entonces, un cilindro y una circunferencia no son homeomorfos, porque el cilindro tiene dimensión 2 y la circunferencia tiene dimensión 1, pero en cambio son homotópicamente equivalentes porque se puede deformar uno en el otro de manera continua. Como este concepto de deformar no es suficientemente preciso, pues se hace formal de esta manera. El concepto de equivalencia homotópica y todo, obviamente, la teoría que le sigue, parten de los trabajos de Henry Whitehead. Y, de hecho, si alguien pregunta qué es la topología algebraica, bueno, claro, preguntaría primero qué es la topología. Yo normalmente en clase digo, bueno, la topología es el estudio de la continuidad, ¿no? Así en una frase pues intento resolver el tema, ¿no? Entonces, ¿qué es la topología algebraica? Bueno, pues una manera de decirlo rápido es que es el estudio de los invariantes por equivalencia homotópica. En este sentido, estoy identificando el concepto de topología algebraica con teoría de homotopía. Este sería un tema para discutir con más calma si es exactamente lo mismo la topología algebraica y la teoría de homotopía, pero al menos a los efectos de esta charla va a ser lo mismo. Es decir, la topología algebraica estudia las propiedades de los espacios que se conservan no solo por homeomorfismo, esto lo hace la topología sin ningún adjetivo, sino los que se conservan por equivalencia homotópica. Y el grupo fundamental, esto se demuestra en un curso de grado, es efectivamente un invariante homotópico. Dos espacios homotópicamente equivalentes tienen grupos fundamentales isomorfos. Los grupos de homotopía superiores. Antes dije que la homología jugaba con ventaja porque había homología en dimensión arbitraria. Ahora, en la siguiente página, mostraré lo que son los grupos de homotopía superiores. La homología singular que parte de la homología de Poincaré. Si en vez de homología se considera cohomología, se enriquece la estructura algebraica disponible porque la cohomología de un espacio emite estructura de anillo. Y luego están las homologías generalizadas, de las cuales hay una gran variedad. También las definiré con precisión en unos minutos. Por ejemplo, la teoría K-topológica, real o compleja, las teorías KN de Morava, las llamo yo teorías de homología cromáticas, el cobordismo real, cobordismo complejo y muchísimas más. Todos estos son invariantes algebraicos de tipos de homotopía de espacios, Entonces, los grupos de homotopía en concreto, no voy a extenderme en esta charla en los grupos de homotopía, aunque por sí son un objeto de estudio central en topología algebraica. De hecho, la mayoría de grandes avances del siglo pasado, en las décadas de los años 70, 80 y 90, tenían como objetivo el cálculo de los grupos de homotopía de las esferas, en los cuales la especie humana ha llegado muy lejos, pero con unas técnicas que yo creo que han dado todo lo que podían dar y en estos momentos pues ya la misma especie humana que se dedicaba a este problema va en otras direcciones como la homotopía motívica, por ejemplo. En todo caso se hizo muchísimo y partió de los trabajos de Hurewicz, que no solo definió los grupos de homotopía, sino que los relacionó con los grupos de homología. Hay una relación que no voy a detallar. Pues los grupos de homotopía, simplemente por definirlos, ya que es una charla de teoría de homotopía, pues tengo que definir los grupos de homotopía. Pues es lo mismo exactamente que el grupo fundamental, pero en dimensión arbitraria, no en el sentido de la homología, sino, por decirlo así, en un sentido no lineal. Para simplificar mucho, y usando el símil que he hecho anterior,
cuando uno hace teoría de homología, en el fondo hace topología desde un punto de vista lineal. Y cuando uno hace homotopía, pues hace lo mismo, pero desde un punto de vista altamente no conmutativo, es la manera de decirlo, ¿no? Entonces, en general, los grupos de homotopía, ellos son conmutativos si n es mayor o igual que 2, pero el grupo fundamental actúa sobre ellos y esto es lo que da lugar a álgebra homológica, precisamente muy profunda, la acción del grupo fundamental sobre los grupos abelianos de homotopía superior. Simplemente, este dibujo ilustra el hecho de, bueno, un grupo de homotopía πn, pues es básicamente ver de cuántas maneras no equivalentes, en sentido homotópico, se puede enrollar una esfera de dimensión n en un espacio X. Típicamente la esfera suele tener dimensión mayor que la de X. Las esferas de dimensión grande se pueden enrollar sobre esferas de dimensión pequeña, no al revés, esto es fácil de demostrar, y en todo caso la fibración de Hopf fue históricamente el primer ejemplo, y un ejemplo muy llamativo de cómo la tres esfera se puede enrollar sobre se puede fibrar sobre la dos esfera de manera que las fibras sean precisamente circunferencias y todas enlazadas. Este es un tema muy bonito. El tema de la fibración de Hopf daría para una charla por sí solo, ¿no? Históricamente, pues mostró que la homotopía era muy distinta de la homología. El H3DS2 no tiene nada, ¿no? Bueno, pues antes he hablado de homologías generalizadas, pues también ponerlas en contexto. Fíjense que vamos avanzando en el tiempo, ya estamos sobre más o menos a la mitad del siglo XX. Yo me he saltado, obviamente, muchos pasos importantísimos previos a... Siempre que hay una gran teoría o un gran resultado es que hubo antes un trabajo importante. En la primera mitad del siglo XX pues, se encontraron diversas teorías de homología. No solamente lo que hizo Poincaré allí, pues triangulando variedades, también estaba la homología de Čech. En análisis estaba pues, la cohomología de formas diferenciales y vieron que todas estas tenían las mismas propiedades. En cierta manera, pues sobre los años 30-40 se sintió esta necesidad de poner orden en el mundo de las teorías de homología. Había diversos ejemplos en ese momento, algunos de los cuales posiblemente conozcan. Solo en topología, claro, luego también en geometría algebraica, pero solamente en topología ya era necesario poner orden. Entonces el teorema de Eilenberg-Steenrod, ahora lo contaré, pues fue importantísimo para la historia de la topología. No solo por lo que demuestra, sino por lo que provoca, por lo que motiva, por lo que vino después. En cierto modo, la idea de teoría de homología generalizada vino después. Ellos en ese momento no sabían que muy pocos años después Michael Atiyah iba a inventar la teoría K, que Morava iba a inventar las teorías cromáticas, que el cobordismo también se iba a manifestar como una teoría de homología. Ellos no lo sabían. Ellos simplemente querían demostrar lo que les enseñaré en la siguiente página. Entonces, lo que está aquí escrito y es terminología actual. Bueno, la teoría de homología es una familia de grupos abelianos indizada por los números enteros, asociada a todo espacio, que en primer lugar es natural. Natural quiere decir que toda aplicación continua induce morfismos, igual que el grupo fundamental. El grupo fundamental, pues toda aplicación continua induce morfismos. Y además induce morfismos que respetan la composición y la identidad. Esto es lo que todavía no había en este momento surgido. Esto es lo que llamamos hoy en día un funtor. Los HN son funtores, porque a cada espacio X le asocian un grupo abeliano, bueno, para cada n, HN es un funtor. A cada espacio le asocian un grupo abeliano, a cada aplicación continua de espacios le asocian un morfismo de grupos y esta operación, este paso de F a F estrella conserva composición y identidades. Esto es lo que hoy en día se llama un funtor. En esa época no, porque no se habían inventado los funtores. Es un invariante homotópico, esto es fundamental, y por esto, digamos, las teorías de homología generalizadas entran en nuestra novela porque son invariantes homotópicos y no voy a dar detalles de los axiomas de excisión y exactitud, pero esto es el primer ejemplo que les muestro hoy de una axiomática elaborada después de diversos años de práctica muy profunda en ejemplos y teorías, y unos axiomas que me atrevería a llamar sencillos, pues ponen orden hasta el momento de que pues no hace falta muy bien saber qué es una teoría de homología, sino basta saber que cumple estos axiomas, ¿no? Y yo les decía, ¿por qué Eilenberg y Steenrod formularon esto? Pues bueno, perdón, sí, tenía que poner la imagen, pues para demostrar
su objetivo era demostrar este resultado. En caso de que una familia, ellos no lo llamaban una teoría de homología, en el caso de una tal familia natural se anule sobre el punto, obviamente excede en dimensión cero, entonces esa teoría, por rara que haya sido su definición, coincide con la homología singular. Esta es la homología singular, la que probablemente muchos de ustedes han aprendido en los estudios de grado, eso sí con coeficientes, los coeficientes precisamente recogen el único grupo abeliano no trivial que tiene el punto. De hecho, este se llama el axioma de la dimensión. Yo deliberadamente no he incluido el axioma de la dimensión en los anteriores, precisamente porque los anteriores, estos, los cumplen todas las teorías de homología generalizadas, como la teoría Cal, cobordismo, etc. En cambio, pues a una teoría de homología se le impone la condición de, esto se llama que sea ordinaria, es decir, que la homología de un punto se concentre en dimensión cero, entonces colapsa la homología ordinaria, al menos sobre los poliedros. No voy a dar la definición de poliedro, pero esencialmente, para imaginársela, piensen en un poliedro infinito o bien piensen en un complejo celular, o para ser precisos, para ser muy precisos, piensen en la realización geométrica de un complejo simplicial abstracto. Esa es mi definición de poliedro, aunque no la escriba. No necesariamente finito, no tiene por qué ser finito, ni mucho menos. Poliedro, la palabra poliedro tiende a inducir a pensar que es finito, pero no. Lo que sí tiene que ser es algo que tenga una topología de alguna manera muy controlada en este sentido, la realización geométrica de un complejo simplicial abstracto. Y, bueno, pues en la demostración del teorema de Eilenberg-Steenrod apareció siempre, muchas veces, este concepto de natural. No solamente las teorías de homología son construcciones naturales, sino que el isomorfismo que ellos demostraron también era natural. Quiere decir que todos los diagramas que aparezcan provocados por una aplicación continua van a ser conmutativos. La palabra natural en el concepto, todavía la palabra teoría de categorías no la he traído, pero en topología o de hecho en cualquier contexto relacionado con lo que estoy contando, natural quiere decir que los morfismos de la categoría, básicamente, cada vez que dan lugar a diagramas que pueden ser conmutativos, son conmutativos. Este es el concepto de naturalidad. Y, de hecho, si han estudiado la demostración de Eilenberg-Steenrod, realmente la demostración es muy elegante y se basa en el concepto de naturalidad. Es en una demostración en que prácticamente no intervenía para nada todos los detalles técnicos de teorías de homología que había habido en su pasado y, en cambio, en cierta manera, estaba señalando una dirección nueva en aquel momento, que es la teoría de categorías. La teoría de categorías, así como antes yo dije, quizás demasiado atrevido, que la topología es el estudio de la continuidad, pues la teoría de categorías es el estudio de la naturalidad. Esa es mi definición de teoría de categorías. Es el estudio de la naturalidad que se plantearon Eilenberg, de hecho, no a Eilenberg y Steenrod. Aquí me gustaría haber leído un poco más de historia para saber exactamente qué pasó, pero realmente Eilenberg sí fue el padre de la teoría de categorías, pero la madre, y perdón por el comentario, fue Sanders MacLane. O sea, fue la obra de dos grandes matemáticos. MacLane entró en este momento en juego y de hecho, ambos han sido no solamente los creadores, sino los impulsores, las personas que más contribuyeron en sus inicios a la teoría de categorías. La teoría de categorías, pues, nació más o menos a mitades del siglo pasado y me atrevería a decir que sigue muy vigente y espero, además, con esta charla, convencerles de esto. No voy tampoco a dar una definición de categoría, probablemente la conocen. Sí voy a dar detalles y, de hecho, en las siguientes páginas, pues muchos conceptos no los voy a definir con precisión, pero sí voy a dar ejemplos o voy a dar algunos nombres. Claro, el concepto de transformación natural sí quiero darlo, ¿no? El concepto de funtor, lo he explicado antes, o sea, un funtor es algo, una construcción, que asigna a cada objeto de una categoría un objeto de otra, a cada morfismo de la primera categoría un morfismo de la segunda, de manera que se conserven composición y identidades. Pues bueno, pues entre morfismos también hay morfismos, es decir, una manera de decir rápido que es una transformación natural es que es un morfismo entre morfismos. Y la naturalidad, que ya es inherente en el concepto de funtor, pues se transmite al concepto, aquí sí, lo lleva incorporado en el nombre de transformación natural. La transformación natural básicamente es, dados dos funtores f y g, pues para cada diagrama
que se pueda formar, como decía antes, ¿no? Aplicando el funtor f a un morfismo, el funtor g a un morfismo, pues una transformación natural es como una transformación eta de f a g que se evalúa en cada objeto, es decir, como si esta transformación natural fuese un objeto abstracto, pero que toma un valor concreto como morfismo en cada objeto, y como este diagrama siempre se puede plantear, pues lo que decía antes, si el diagrama se puede escribir, conmuta. Pues la condición de que estos diagramas conmuten para cualquier elección de f es es la definición de que esta eta, que se materializa en cada objeto concreto, sea una llamada transformación natural. Esta es la condición de conmutatividad, pero me gustaría insistir en este cambio de nombre. Vamos a llamar morfismos entre morfismos a las transformaciones naturales, ¿no? Claro, o sea, me imagino, pues yo si estuviera dando esta charla y no hubiera dado pistas ya con el título, pero alguien diría, bueno, y ahora supongo que Eilenberg y MacLean estudiaron morfismos entre morfismos, porque obviamente, ¿no? ¿Y por qué no estudiar morfismos entre morfismos, entre morfismos, entre morfismos? Bueno, pues probablemente la respuesta sería, nada, porque esto no lleva a ninguna parte, ¿no? Esto es elucubrar por elucubrar. Bueno, nada más lejos de la realidad. Pero de momento, sigamos en los años 40-50, sigamos en los años 40-50. Bueno, adjunciones, realmente no voy a usarlas. Digamos que mi pequeña ventana abierta hacia el mundo de las categorías acaba aquí, de momento, en el mundo de las categorías, con las adjunciones. Debería dedicar también toda una charla entera, no solo a la figuración de Hobbes, también podría dedicar una charla entera a las adjunciones. Las adjunciones están en todas partes de matemáticas, en todas partes. Otra vez, el concepto de naturalidad está implícito en la adjunción. Los funtores son adjuntos cuando pues, se cumple una fórmula de este tipo. Perdón, esta notación tenía que haberla detallado, quiere decir los morfismos. Cuando yo digo de f de x en y, quiero decir el conjunto de morfismos en la categoría D, del objeto f de x al objeto y. Y C, pues el conjunto de morfismos en la categoría C, del objeto X al objeto G de Y. Pues esta relación de adjunción, obviamente el nombre viene de la analogía con los pares adjuntos que hay en análisis. En análisis, los productos escalares dan lugar a adjunciones, aparecen adjunciones en diversos, entre operadores, incluso en física. O sea, el concepto de adjunción en análisis y en física es muy importante. Pues en categorías esencialmente está diciendo lo mismo, con la diferencia que, bueno, esto no es ningún isomorfismo de espacios vectoriales, ni nada que se le parezca, pero sí que es una biyección natural. Y otra vez la palabra natural, si quito la palabra natural y solo pido que se correspondan biyectivamente estos conjuntos, no saldría nada de lo que sale, y sale mucho del concepto de pares de funtores adjuntos. Se puede dar muchísimos ejemplos y, de hecho, en varias de las páginas que siguen está el concepto de adjunción, en cierta manera, oculto, que no lo he hecho explícito porque yo intento, digamos, evitar un tecnicismo, pero sí, incluso hay una frase, no sé exactamente de quién es, ahora no recuerdo, que las adjunciones están en todas partes. ¿Quién dijo eso? ¿No? Adjoins are everywhere. Es una exageración, pero no recuerdo. En todo caso, sí doy un ejemplo concreto. Digamos que en categorías de R módulos, R es un anillo conmutativo con unidad, pues el tensorizar es adjunto de O. Bueno, adjunto, aquí es un poco más potente, porque esto no es solamente el conjunto de morfismos, sino que es un grupo abeliano de morfismos. Esto es un ejemplo, y saldrá algún otro, de lo que se le llama una adjunción enriquecida. Es decir, que esto de aquí no solamente es una biyección natural de conjuntos, sino que es un poco más. En este caso es un isomorfismo de grupos abelianos. Es un isomorfismo de grupos abelianos que pone en evidencia la adjunción entre el producto tensorial y el OM en categorías de módulos. Bueno, salto 10 años y esto ahora se pone un poco técnico. Intentaré pasarlo rápido, pero tengo que enseñarlo. Tengo que dar algunos detalles para que se vea exactamente de qué iba, cuál era el lenguaje. También algo que alguien debe esperar es, bueno, nos ha contado hace un momento una axiomática de la teoría de homología, pues ahora tiene que venir una axiomática de la teoría de homotopía, ¿no? Porque la charla va de teoría de homotopía. Bueno, pues las malas noticias es que nunca ha habido una axiomática de la teoría de homotopía, que yo sepa. Sí que ha habido, pues realmente, contextos formales
muy fértiles, y el de Quillen probablemente es el que más. Yo creo que incluso para mucha gente, si le preguntan, ¿existe una axiomática de la homotopía en sentido abstracto? Sí, la teoría de categorías de modelos de Quillen. Se usaron muchísimo durante el siglo XX y se vuelven a usar muchísimos. Es una maquinaria que está lejos de ser agotada, aunque es muy técnica. Es muy técnica. O sea, realmente entrar en detalle en la axiomática de Quillen es de esas cosas que no ha de hacerse en un curso para alumnos de grado, ¿no? Pero bueno, en fin, en todo caso, para dar alguna pista de qué hizo Quillen, no doy las definiciones precisas, pero en una categoría de modelos hay límites y colímites, tampoco he dado la definición. Probablemente espero que en algún momento o en algún contexto hayan visto las definiciones de límites y colímites categóricos. Pues es una categoría con límites y colímites y tres tipos de morfismos que se llaman cofibraciones, fibraciones y equivalencias débiles que cumplen pues, varias condiciones que no detallo. De hecho, lo importante de las categorías de modelos es una estructura relativamente técnica, pero que tienen categorías homotópicas asociadas. Esto es lo que nos interesa. Digamos que las categorías de modelos, como su nombre indica, modelizan la teoría de homotopía. Pero ¿la teoría de homotopía de qué? Bueno, pues la teoría de homotopía de los espacios, que es la natural, la que llevamos media hora hablando, pero también otras. Igual que la homología. O sea, la homología, en cierta manera, era para demostrar la unicidad de la homología singular. Pero de aquellos axiomas pues salieron muchísimas teorías de homología. Pues aquí igual, ¿no? Esto está hecho para modelizar la categoría homotópica de los espacios, pero hay muchísimas categorías de modelos de Quillen y cada categoría de modelos sirve para una cierta categoría de homotopía, ¿no? Y la categoría de homotopía tiene como morfismos las clases de homotopía de aplicaciones. Claro, ahora habría que definir homotopía en este contexto. No es el que he explicado yo antes de Henry Whitehead. Hay que formalizarlo en términos de cofibraciones, fibraciones, equivalencias débiles. Esto no lo voy a hacer, solo hacer notar que las equivalencias débiles, la clase de equivalencias débiles, son las que se invierten. Y en el caso de la categoría de homotopía ordinaria, la de los espacios, las que se invierten son precisamente los que inducen isomorfismos en los grupos de homotopía de Hurwitz. Todos estos detalles los salto. Y también los tecnicismos de que para definir la relación de homotopía en una categoría de modelos no se puede hacer entre un par de objetos cualesquiera, sino que uno tiene que ser cofibrante y otro tiene que ser fibrante, ¿no? Y aquí, solo por dar las definiciones, pues un objeto es cofibrante si la aplicación natural del objeto inicial es una cofibración y lo que sea una cofibración dependerá del contexto en que ustedes hagan homotopía. Un objeto es fibrante si la aplicación en el objeto terminal final es una fibración y lo importante es que todo objeto es equivalente, me atrevería a decir homotópicamente equivalente en este sentido. Hay una equivalencia débil en un cofibrante o en un fibrante, lo cual quiere decir que si la relación de homotopía solo está bien definida para objetos cofibrantes y fibrantes, esto no es grave porque cualquier objeto es equivalente a uno de ellos, ¿no? Simplemente se queden con la idea de que las categorías de modelos tienen una categoría homotópica asociada que se puede definir de una manera muy precisa y técnicamente un poco complicada. Bueno, pues una de las motivaciones, probablemente la primera, de hecho, a ver, ahora otra vez me he comido 10 años de historia, ¿no? Pero una de las motivaciones arraigadas en el pasado de lo que hizo Quillen es ver que la categoría homotópica de los espacios topológicos es la misma que la de los conjuntos simpliciales. Bueno, a ver, estoy hablando mucho, ¿no? Vamos bien, vamos por la mitad del tiempo. Ahora estamos pasando una barrera, Ha aparecido el nombre de conjunto simplicial aquí por primera vez. Bueno, no, de hecho antes he hablado de complejos simpliciales, ¿no? Pero claro, los complejos simpliciales sí que más o menos tenemos una intuición o los hemos usado. Los conjuntos simpliciales son una abstracción. Ahora los definiré, definir lo que es un conjunto simplicial. Es incluso anterior, es bastante anterior a la obra de Quillen y, de hecho, los topólogos se dieron cuenta que se podía hacer teoría de homotopía con conjuntos simpliciales y que todo salía más fácil. Esto es algo... En matemáticas ocurre muchas veces, ¿no? Si los objetos con los que se trabaja son muy sencillos o las definiciones son muy sencillas, a veces
los cálculos son complicados y los teoremas son largos. Si se cogen objetos más sofisticados y unas definiciones más elaboradas, entonces mágicamente los teoremas son cortos y los cálculos salen fáciles, ¿no? Pues con conjuntos simpliciales es una maquinaria relativamente difícil de definir, análoga, absolutamente análoga a las triangulaciones de Poincaré, ¿no? Pero básicamente la idea es que no se pide que entre dos vértices haya una única arista, ¿no? En cierta manera, en un complejo simplicial entre dos vértices o hay una arista o no la hay, pues en un conjunto simplicial se permite que entre dos conjuntos entre dos puntos haya un conjunto de aristas o incluso una clase propia de aristas. Esta es posiblemente una manera rápida de justificarlo. Pues con conjuntos simpliciales se puede hacer teoría de homotopía y cuando Quillen formalizó su axiomática de categorías de modelos, ya era para decir que los conjuntos simpliciales modelizan los tipos de homotopía de espacios, igual que los espacios, en cierta manera mejor, ¿no? Y bueno, yo recuerdo, y hay algunos de aquí que son de mi generación, bueno, pues que esto en los años 70, 80, cuando uno escribía un artículo de topología, bueno, pues tenía que decir si los espacios eran espacios topológicos o eran conjuntos simpliciales, ¿sí? Artículos ya que ahora suenan antiguos, ¿no? Pero claro, en la carrera habíamos estudiado los espacios topológicos, pero como alguien no dijera al principio de un artículo espacio quiere decir conjunto simplicial, pues había algún referee que le hacía notar que había un lema que era falso. Porque cosas muy básicas pues no son ciertas. Cuando uno hace teoría de homotopía ya un poco elaborada, mira, por ejemplo, aquí he puesto como ejemplo la ley exponencial, que de paso es otra adjunción enriquecida. En teoría, en topología, el producto cartesiano es adjunto por la izquierda del espacio de aplicaciones. Y claro, en topología, pues el espacio de aplicaciones es el conjunto de las aplicaciones continuas con la topología compacto abierta. Esto es lo que nos cuentan. Pero bueno, esta adjunción, que es absolutamente fundamental, no se cumple para espacios. Es falso. Es un ejemplo, pero claro, es que hay muchos resultados importantes de topología abstracta que necesitan la ley exponencial. Pero en los años 40, 50 había gente que estudiaba, investigadores de mucho renombre, que estudiaban lo que era la topología compactamente generada porque era la que hacía válida la ley exponencial. Y cuando uno hacía un artículo tenía que decir que si estaba usando espacios topológicos compactamente generados o estaba usando conjuntos simpliciales. Y luego, en las 20 páginas del artículo no salía para nada ningún conjunto simplicial ni ningún espacio compactamente generado. Simplemente, fíjense, esa es la idea, y es la idea de toda la charla, ¿no? Al principio del artículo, alguien tenía que decir con qué espacios trabajaba, con qué modelos, ahí está la gracia de las categorías de modelos, en qué modelización formal estaba ese artículo escrito. Pero lo que había tomado como marco formal no salía para nada, era solamente para que el referee no le dijera que el lema 210 era falso. Claro, claro, porque los espacios son, para demostrar el lema 210 sí que había que ensuciarse las manos pues, con conjuntos simpliciales o con topología compactamente generada, ¿no? Entonces, más que nada para tener la definición, que se pueda conservar el PDF, creo que las definiciones están casi todas, pues un conjunto simplicial es una familia de los xn es el conjunto de n símplices, vamos a llamarles n símplices, sean lo que sean, y entre los conjuntos de n símplices hay caras y hay degeneraciones que cumplen las llamadas identidades simpliciales, ¿no? Y el conjunto simplicial con una cara no degenerada en dimensión n lo denotamos por delta n y pueden pensar que es el símplice estándar. Es una versión abstracta del símplice estándar afín en el espacio euclidio de dimensión n más 1, igual como se hace con los complejos simpliciales. Esto es la definición de conjunto simplicial y con esto se hace teoría de homotopía con más eficacia técnica y con espacios topológicos. Otros modelos. Kant fue la persona que introdujo, de hecho, con bastante, yo creo que es de los años 40, incluso 40-50, el concepto de conjunto simplicial. Y tal como decía, la categoría homotópica, claro, la categoría homotópica ahora en sentido preciso, en sentido de Quillen. La categoría homotópica como categoría de modelos, no la he definido con todo el detalle necesario, pero la categoría homotópica de los espacios topológicos es equivalente a la de los conjuntos simpliciales. Y esto sí hacen las cuentas y dicen, voy a demostrarlo con detalle, Pues esto se demuestra a partir de una adjunción. Esto se demuestra a partir de la adjunción entre tomar el complejo singular o tomar la reacción geométrica, pero para que esta adjunción induzca una equivalencia de categorías hay que restringirse a poliedros, mira qué casualidad, como antes, ¿no?
y hay que restringirse a conjuntos de Kant en el caso de conjuntos simpliciales. El concepto de conjunto de Kant es complicado de motivar, pero es dual del concepto de poliedro. Es dual en el sentido de Quillen, o sea, los poliedros son los espacios cofibrantes y todos los espacios topológicos son fibrantes. Y en conjuntos simpliciales ocurre lo contrario. Todos los conjuntos simpliciales son cofibrantes y los fibrantes son los que se llaman complejos de Kant o conjuntos de Kant, conjuntos simpliciales de Kant. Y un conjunto de Kant, pues les doy la definición, aunque probablemente no les motive a nada. Volverán a salir. Básicamente es decir que, esta notación quiere decir los bordes parciales. Aquí tienen el símplice de dimensión 2 en su representación abstracta. El borde, pues es el borde. Y los que se llaman bordes parciales es quitar una cara cada vez. Bueno, pues un conjunto simplicial es de Kant si toda aplicación de uno de estos bordes, todos, a X se puede extender. Dicho de otro modo, si ustedes ponen no sé cómo llamarlo a esto, ¿no? Si ponen un marco, ¿no? Porque no está cerrado, ¿no? Ponen allí pues algo preliminar, pues lo pueden rellenar no solamente a todo, sino al símplice entero. Es decir, esto lo verán en un ejemplo después. Cualquier imagen de esta... Esto en inglés se llaman horns, y en castellano no sé cómo traducirlos. Los horns pues los llamo bordes parciales, porque horn, pues no sé, llamarlos cuernos, ¿no? Cuernos en dimensión baja sí, pero en dimensión alta, pues más bien cucuruchos o algo así. Pues cualquier aplicación de un cucurucho en X se puede extender a todo el símplice. Lo verán en un dibujo más adelante. Esto es un conjunto de Kant, no se entiende muy bien qué tiene que ver, pero los conjuntos de Kant tienen que darse con la idea de que son muy grandes, es decir, no son poliedros pequeñitos, un conjunto de Kant es enorme, y tiene que serlo, porque estamos diciendo que la categoría homotópica de los conjuntos simpliciales es equivalente a los de los espacios. Pues con espacios se pueden definir aplicaciones de la circunferencia de cualquier grado, de grado 3, de grado 70 y de grado 1.000.000. Pues ya miran ustedes, si con un conjunto, con una triangulación de la circunferencia se puede definir una aplicación de grado 1.000.000. Va a ser que no, salvo que la triangulación sea muy fina. No, pero esto no tiene ningún sentido, porque tendría que ser infinitamente fina. Esto no tiene sentido. Pues lo que se hace es cambiar la circunferencia precisamente por un conjunto simplicial que sea un conjunto de Kant y sea equivalente a la circunferencia. Esta es un poco la idea de pasar a una aproximación fibrante. Dar espacio en un conjunto simplicial, que es un objeto discreto, para que imite, para que se pueda allí ver, interpretar toda la teoría de homotopía convencional. Esta es la idea. Vale. Vale. Ahora, de momento se han acabado los tecnicismos. Esta parte, digamos, de la teoría de Quillen y los conjuntos simpliciales es un poco técnica. Se motivará mejor en lo que viene. Lo que viene ahora lo pasaré relativamente rápido, no voy a entrar en detalle, pero ahora voy a hacer el salto de la homotopía convencional a la infinito homotopía. O sea, la charla habla de infinito homotopía de orden superior. Pues antes de definirla, daré algunos, ahora sí, ejemplos históricos, es decir, avances en topología algebraica, cada uno pues, en su propia línea, y lo pasaré sin demasiado detalle, que motivaron la necesidad de estudiar, de ir más allá de la homotopía. Uno de ellos era el problema llamaría el problema de Stashev, ¿no? Si un espacio topológico con una multiplicación continua que es asociativa solo, salvo homotopía, si se puede rectificar a un monoide de verdad. Tiene que decir con una equivalencia homotópica. Si todo espacio que tiene una multiplicación homotópicamente asociativa es homotópicamente equivalente a un monoide. Bueno, pues Stashev, que estudió este problema, vio que se necesitaba una condición de coherencia entre las homotopías, que no bastaba con decir que la multiplicación fuese asociativa salvo homotopía. Tenían que ser homótopas entre ellas las homotopías. Esta era la idea de Stashev. O sea, las homotopías tenían que tener homotopías entre ellas. Esto se ve con un objeto que se llama un asociaedro. Aquí hay un asociaedro en dimensión 4, uno en dimensión 5, y está diciendo que no solamente se puede pasar, salvo homotopía, de un sitio a otro, sino que todas estas homotopías están ligadas por una homotopía más grande, ¿no? De todo el pentágono, y aquí pues de todo este espacio. Tienen que imaginar que están llenos estos espacios. Aquí aparece este concepto de homotopías entre homotopías. O sea, para poder demostrar que efectivamente es así, que todo espacio homotópicamente asociativo se puede rectificar a un monoide, hay que pedir que este homotópicamente asociativo sea en sentido amplio.
toda la coherencia homotópica en cualquier dimensión posible, ¿no? Y esto, ya de paso, no voy a usarlo, pero es lo que dio lugar a la teoría de opéradas, que probablemente han oído. El ejemplo de los asociaedros de Stashev fue el primer ejemplo de una opérada. Una opérada, esto, el señor Stashev pues, no solo está vivo, sino que es muy activo por Internet actualmente, tiene 88 años ya. Es increíble. Bueno, una ópera, no voy a dar detalles, de la definición de ópera, pero si a alguien pues este tema le interesa, es una de las varias cosas que así de paso voy a mencionar. Esencialmente, tal como su nombre indica, es una manera de formalizar operaciones salvo homotopía en un espacio, ¿no? Esta es un poco la idea. El concepto de operaciones en un espacio, sea topológico, sea simplicial. A partir de ahora ya si es un espacio topológico es un conjunto simplicial, ya nos va a dar igual, ¿no? Pues el concepto de operación salvo homotopía, operación salvo homotopía, todo ya va siendo salvo homotopía y tal como insinuaba, cuando decimos salvo homotopía queremos decir no solo salvo una homotopía, sino salvo toda la coherencia posible para arriba, ¿no? Este es un ejemplo de una operación de composición en una ópera. Otro ejemplo, que no tiene nada que ver en principio con lo que he comentado, que también es un precedente de la teoría de homotopía de orden superior, la hipótesis de homotopía de Grothendieck. La hipótesis de homotopía fue una de las muchísimas contribuciones de Alexander Grothendieck, que de hecho él no la demostró, ni tan solo la llegó a formalizar con precisión. Simplemente lanzó la idea posterior a haber dejado el VHS. Nunca publicó esto como un artículo, pero un espacio topológico tiene que estar determinado, salvo equivalencia homotópica, por su infinito grupoide fundamental. Tenemos el grupo fundamental, el pi1, teníamos todos los grupos de homotopía pi-n's. Antes no he dado detalles porque me voy a exceder del tiempo, pero bueno, los grupos de homotopía no determinan un espacio topológico. No lo determinan, pero bueno, los teoremas de Whitehead, en cierta manera, dicen que casi, ¿no? Que si los espacios son poliedros, los grupos de homotopía en mucho sentido lo determinan. Pues la idea de Grothendieck es que la estructura contenida en el infinito grupoide fundamental, que es no clases de homotopía, sino tomar como objetos los puntos, luego caminos entre cada dos puntos, luego homotopías entre pares de caminos, luego homotopías entre pares de homotopías. Ese objeto, que él no llegó a definir con precisión, ese objeto, ese infinito grupoide, como lo llamaba él, bueno, y básicamente lo llama infinito grupoide porque todos son invertibles, ¿no? Un camino es invertible salvo homotopía, una homotopía es invertible salvo homotopía. Pues esto tenía que determinar el tipo de homotopía del espacio, y él incluso llegó a proponer mediante la teoría de Quillen, es decir, tiene que haber alguna estructura de modelos en la categoría de infinito grupoides que también tenga como categoría de homotopía asociada la de los espacios. Esto lo planteó y, bueno, esto ha dado lugar pues, a mucha tinta, y sigue dándola, de hecho. Y el último ejemplo que menciono es el de las categorías de cobordismos. Las categorías de cobordismos las menciono sencillamente por el hecho de que los morfismos ya no son flechas, sino que son espacios. Es decir, en la categoría de cobordismos esto era muy importante en los años 90, porque tiene conexiones con la física, con la teoría de cuerdas. Los objetos son variedades compactas de la misma dimensión y los morfismos son, bueno, pues variedades de una dimensión más que las tienen como borde. Poco la idea, pero esta idea de que los morfismos son espacios, que los morfismos tienen una topología, esto fue una idea que en su momento fue brillante. Y esto se lo oía a MacLean, decía, esto debía ser el año 96. La gente joven que ahora haga teoría de categorías tiene que estudiar las categorías topológicas donde los morfismos son espacios topológicos, porque ahí hay mucho por hacer. Esto lo decía MacLean cuando ya era muy mayor, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, se planteó la hipótesis de cobordismo, que le pasaba lo mismo que a la de Grothendieck, ¿no? La hipótesis de cobordismo esencialmente es análoga al teorema de Eilenberg y Steenrod, que decía que esencialmente la homología de un punto determina una teoría de homología. Pues la hipótesis de cobordismo de Baez y Dolan es que una teoría cuántica de campos topológica, que no voy ahora a definir con precisión, una teoría cuántica de campos topológica está determinada por suponer un punto. Se llama hipótesis de homotopía, hipótesis de cobordismo, porque nunca se llegó a formular con precisión. Es decir, para que se pueda demostrar un teorema matemático, lo primero que hay que hacer es enunciarlo con precisión. Entonces, esto de que la teoría está determinada por suponer un punto, bueno, hay que explicarlo, hay que formalizarlo bien, ¿no? Bueno, pues esto, ahora sí doy paso a intentar explicar qué es la infinitocategoría. La teoría de infinitocategorías nació un poco como respuesta a todas estas vías
que están dando la idea de que tiene que haber algo que sean homotopías de orden superior. De hecho, el crédito se suele dar a Lurie, la teoría de infinito categorías, pues básicamente yo lo daría compartido a André Joyal y a Jacob Lurie. El libro de referencia es un libro de Lurie, pero que puso sobre la mesa el formalismo explícito, riguroso de las infinito categorías fue Joyal. Y ahora es donde voy a ir a lo que yo al principio decía. No voy a definir bien qué es una infinito categoría, porque ¿para qué? Lo que voy a decir es que tiene que cumplir. Es decir, cuáles son las características de las infinito categorías. ¿Qué es lo que formaliza una infinito categoría? ¿Cuál es la esencia? Luego ya daré modelos, daré un modelo. Pero de momento, ¿qué cumple? O sea, ¿qué es una infinita categoría? Bueno, básicamente, las infinito categorías no solo tienen objetos y morfismos, sino que tienen morfismos de cualquier orden. O sea, lo que sea, cualquier definición que ustedes den o cualquier modelo que ustedes den de una infinito categoría tiene que tener morfismos de cualquier orden. Y precisamente las homotopías entre los morfismos en el grado n corresponden a morfismos de grado n+1. O sea, los triángulos dan homotopías entre las aristas, ¿no? Todos los morfismos son invertibles, salvo en dimensión 1. En dimensión 1 no tienen por qué serlo, pero cualquier homotopía, esto es un ejercicio en clase, cualquier homotopía de X a Y da una homotopía de Y a X. Esas homotopías siempre son reversibles. La composición está definida salvo homotopía y es única salvo homotopía. Y la asociatividad también salvo homotopía. Es decir, la filosofía que hay detrás de las infinito categorías es que no vamos a plantearnos si dos cosas son iguales. Siempre vamos a plantearnos cómo de igual, o sea, cómo vamos de una a otra. El concepto de igualdad en el mundo de infinito categoría es un concepto muy flexible. Nunca dos cosas son iguales. Pueden ser iguales de muchas maneras distintas. Esta es un poco la idea de ser único salvo homotopía, ¿no? Entre cada dos objetos, como ocurría con las categorías de cobordismos, hay un espacio de morfismos. Y espacio, pues tomen o bien un espacio topológico o un conjunto simplicial, salvo lo que prefieran. Cada infinito categoría tiene de manera muy natural una categoría homotópica asociada, igual que Quillen. Quillen, la construcción de Quillen, precisamente estaba basada en el hecho de que a cada categoría de modelo se le podía asociar una categoría homotópica. Pues en las infinito categorías todas tienen también una categoría homotópica, pero de una manera más fácil de definir. Como entre dos objetos siempre hay un espacio de morfismos, pues la categoría homotópica es la que tiene, bueno, Picero, perdón, quiere decir... Esto quiere decir el conjunto de componentes arcoconexas, el conjunto de componentes arcoconexas de este espacio. Como diciendo que las clases de homotopía de morfismos de X a Y son las clases por arcoconexión del conjunto, bueno, pero claro, lo que sea map X y dependerá del modelo en que ustedes trabajen. Esto simplemente está diciendo que las categorías son enriquecidas en tipos de homotopía, sean espacios o sean conjuntos simpliciales. Y en particular el concepto de infinito grupoide, que en los trabajos de Grothendieck pues no quedaba muy formal, en el mundo de las infinito categorías, sencillamente un infinito grupoide es una infinito categoría cuya categoría homotópica es un grupoide en el sentido de que todos sus morfismos son invertibles. Por tanto, la teoría de infinito categorías ya pone el marco formal para redactar con precisión y demostrar la hipótesis de homotopía de Grothendieck y también la hipótesis de cobordismo. De hecho, Lurie se hizo famoso, entre otras cosas, por dar un esbozo. Se discute si la demostración está completa o no, pero para dar un esbozo de demostración de la hipótesis de cobordismo de Baez-Dolan usando este formalismo que yo de momento no he definido, simplemente he dicho lo que cumple una infinita categoría. Y, bueno, lo que es importante es que una infinita categoría se comporta, y esto es realmente mágico, se comporta como si fuese una categoría. Es decir, en una infinita categoría tienen todos los conceptos que se pueden definir en categorías. Objetos iniciales. Un objeto es inicial cuando el espacio de aplicaciones desde él a cualquier otro sitio es contráctil. O sea, el es único se convierte siempre en es contráctil. El dos cosas son iguales se convierte siempre en dos cosas son homótopas. En el mundo de las infinitas categorías nunca nada es único, siempre todo es único salvo homotopía. Los objetos iniciales, objetos terminales, la noción de colímites, de límites, todo esto se puede formalizar sencillamente con las mismas definiciones que uno da en teoría de categorías ordinaria, pero siempre salvo homotopía, salvo homotopía, salvo homotopía y, en cierta manera, lo importante es que esto no es informal, no es intuitivo, es absolutamente preciso.
Y ahora dirán, bueno, pero usted no ha definido las infinitocategorías. ¿Cómo puede decir que esto es preciso si no las ha definido? Bueno, pues porque no hay que definirlas, hay que dar modelos. Exactamente, tal como pasaba antes, hay muchos modelos de las infinitocategorías. Las cuasicategorías son los, de hecho este es el trabajo de Joyal, de André Joyal, esto sí lo defino en 2 páginas, y la idea es muy sencilla. O sea, una categoría, incluso hay gente que tiende a pensar las categorías como grafos. Una categoría es un grafo, bueno, básicamente como si los objetos fuesen vértices y los morfismos fuesen aristas. Pues vamos a cambiar grafos por conjuntos simpliciales de cualquier orden. Es una idea muy simple. Si una categoría es un grafo, una infinitocategoría es un conjunto simplicial. Esta es la idea de Joyal, que realmente lanzó todo esto, esta idea tan sencilla. Cuidado, no cualquiera, porque hay que poder componer. Claro, hay que poder definir la composición de 2 morfismos. Entonces, hay que poner una condición a los conjuntos simpliciales y, maravillosamente, es la condición de Kant. Es la condición de Kant y aquí ahora quizás la entenderán un poco mejor. La condición de Kant se impone, pero se llama débil, porque solamente se impone a lo que se llaman bordes parciales internos. O sea, los bordes parciales externos no cuentan. Esta es la idea. Si yo quiero ver una infinitocategoría como un conjunto simplicial, pues aquí tengo 2 morfismos, que son dos aristas de este complejo, y el motivo de excluir los 2 casos extremos es que quiero que sean componibles. Es decir, las 2 flechas no apuntan a la misma dirección, son consecutivas. Pues para poder componer, tengo que poder poner un triángulo aquí dentro. Eso era la condición de Kant. Quizás antes no se había entendido bien, pero ahora sí, ¿no? O sea, la condición de Kant es que no sé cómo llamarle a esto, ¿no? Cada cuña de estas se podía rellenar. Esta es la condición de Kant. Pues claro, pues la arista que queda, esta la vamos a definir como la composición. Pero esto no es igual, igual no, aquí no hay igualdades. Lo que es homótopa. Pues en un mundo donde no hay nada igual ni nada es único, esta es una composición. Pues para poder componer se necesita la condición de Kant de antes. O sea que realmente el inicio de esta construcción de las cuasicategorías bebía en el pasado. Es el concepto, es liberarse de paradigmas. Vamos a dejar de pensar en que las cosas son estrictas, únicas, iguales, y vamos a ponerlo todo salvo homotopía. Y esto se hace con rigor en las cuasicategorías. Obviamente no voy a dar más detalles, sobre las cuasicategorías, pero sepan que el nivel de detalle formal del modelo de las cuasicategorías es tan preciso como en su día fueron las categorías de modelos de Quillen y permiten hacer homotopía, pero lo que no dan es una axiomática de las infinitocategorías. Esto quizás cuando acabe mi última página. Ahora quería relacionarlo, 5 minutos, con el tema de la teoría de tipos. Claro, mejor que tome un poco de agua, ¿no? La teoría de tipos. Bueno, pues tendría que dar una charla de teoría de tipos, ¿no? Tendría que empezar, yo lo que simplemente voy a mostrar es un puente entre esta idea que acabo de contar de las infinitocategorías y otra idea que ya existía en lógica. Simplemente, cuando en matemáticas se tienden puentes, es que ya existen teorías potentes y fértiles y que han dado señales de alguna manera, tener conexiones entre ellas. Pues la lógica clásica, la lógica de principios del siglo XX. Por cierto, el hecho de que la lógica intuicionista fue desarrollada por un topólogo, esto mucha gente no lo sabe. Brouwer es lo mismo de la teoría del punto fijo. Y Heyting, las álgebras de Heyting, fue alumno de Brouwer. Y esto es de la década de 1930. Básicamente, estamos en 1930. Ellos decían, no, a ver, esto de que 2 cosas sean iguales, no, usted tiene que demostrar que son iguales. O cada vez que ustedes hacen una afirmación, tienen que demostrarla. Es decir, ellos decían, una proposición tiene que tener una demostración. Es decir, una proposición es algo que se ha demostrado. Y la manera como usted la haya demostrado, eso hay que tenerla en cuenta. Pues esto es la teoría de tipos, perdón, es la lógica intuicionista que ya puso sobre la mesa Lautzen-Brouwer. Las álgebras de Heyting, que a lo mejor conocen, modelizan la lógica proposicional igual que las álgebras de Boole, pero las álgebras de Boole valen el principio de tercio excluso y dan lugar a la lógica clásica. Pero las álgebras de Heyting dan otras lógicas que no cumplen el principio de tercio excluso. Y esto es algo que se desarrolló muy activamente a mediados del siglo pasado y que ahora pues, no voy a detallar, pero sí que
Grothendieck, otra vez. En un momento dado, la teoría de álgebras de Heyting fue categorizada por Lowir. Los topos elementales de Lowir, que partían de los topos de Grothendieck, sirvieron para categorizar las álgebras de Heyting y, en cierta manera, añadían a la lógica intuicionista, en principio, el orden superior. Es decir, la lógica intuicionista tradicional es de primer orden. Las lógicas que salen de los topos elementales son de orden superior. Es decir, realmente Lowir no solamente usó el lenguaje de categorías para interpretar la lógica tradicional, sino que la enriqueció en principio con modelos para lógicas de segundo orden o de orden superior. Y eso también salía, es una de tantas cosas que salía de Grothendieck. Bueno, pues esta idea de que una proposición no acabamos de tenerla sobre la mesa hasta que vemos cómo se ha demostrado. Esto es lo que también, estamos hablando también ahora de mediados del siglo pasado, de la correspondencia de Curry-Howard. Bueno, pues los tipos en lógica se corresponden con los tipos en informática. Pues una variable de tipo real, entero o real de no sé cuántos dígitos. El tipo de una variable en informática se corresponde con los tipos que técnicamente venían ya de Russell. O sea, la idea de tipo, el concepto de tipo, lo introdujo Bertrand Russell como una de diversas maneras de evitar la paradoja de Russell del conjunto de todos los conjuntos. Entonces, la teoría de tipos era de principios del siglo XX. Pues la teoría, la lógica intuicionista basada en la teoría de tipos fue desarrollada principalmente por Per Martin-Löf ya en 1970, siempre con el postulado de que cada objeto es de algún tipo. Los tipos poseen términos, o sea, todo término es de algún tipo. Pero lo principal, es decir, la idea fundamental en la correspondencia de Curry-Howard es que, bueno, pues una proposición hay que pensarlo como un tipo, porque todos son tipos, ¿no? Igual como en teoría de conjuntos todos son conjuntos, ¿no? Pues en teoría de tipos todos son tipos. Una proposición es un tipo. Y este tipo, como todos los tipos, contiene términos. Bueno, pues cada término hay que pensar, en el caso de que el tipo corresponda a una proposición, hay que pensar sus términos como maneras de demostrarla. Puede haber muchas maneras de demostrarla. Y lo que es más bonito, pueden estar relacionadas, es decir, diversas demostraciones de una proposición pueden estar relacionadas entre ellas. Esta es la teoría de tipos de Per Martin-Löf, basada en la correspondencia de Curry-Howard. Pues que además esto tiene una aplicación práctica inmediata. No solamente un montaje abstracto, es decir, una demostración que ustedes han escrito es correcta si y solo si el programa correspondiente se puede compilar sin inconsistencias entre sus tipos. Y esto es algo que se puede hacer. Claro, yo ahora tengo que decir qué es el programa correspondiente, pero bueno, si conocen algo de teoría de tipos, sabrán que la teoría de tipos admite unos enunciados formales, tiene sus reglas de sintaxis, tiene sus reglas sintácticas. Pues tomen ustedes su teorema favorito, usen las reglas sintácticas de la teoría de tipos y de esta manera les queda un programa que lo ponen en un ordenador y ese ordenador lo compila. Y pasa lo del TEC, es que yo preparando la charla compilaba zas, error, oh no, otra vez, ¿no? Me he dejado un dólar, me he dejado un paréntesis, es lo mismo. En el momento en que el TEC compila, ya está. Pues aquí igual, la idea de un verificador de demostraciones es que él va comparando coherencias entre tipos y si en algún momento detecta una inconsistencia, ¡paf!, error. Pues el programa compila, eso quiere decir que el teorema que ustedes han formalizado es correcto. Esto puede ser cierto. Sí, bueno, claro, esto no es ninguna novedad. Ya han oído ustedes hablar de verificadores de demostraciones en otros contextos. El Lean está muy de moda ahora, por ejemplo, ¿no? Ahora, nosotros somos topólogos. ¿Algo de lo que he dicho les ha sonado a topología? Hombre, pues he dicho, claro, o sea, las proposiciones tienen demostraciones, pero pueden tener muchas y, puede haber caminos entre las demostraciones. Pues alguien se dio cuenta de que ahí detrás había topología. Bueno, ese alguien, yo de hecho iba a mencionar a Vojevodsky, pero de hecho, antes que él ya se dieron cuenta, lo que hizo Vojevodsky, ahora lo diré en un momento, no me voy a alargar mucho más, pero contaré un poco lo que pasó aquí. Alguien, no sabría decir yo quién, se dio cuenta que los tipos realmente eran, no es que fuesen espacios topológicos, pero al fin y al cabo estamos construyendo formalismos. Pues ¿por qué no formalizar una teoría de tipos más ambiciosa quizás, postulando que los tipos son espacios? Y si ustedes quieren espacios topológicos, si ustedes quieren conjuntos simpliciales.
Obviamente, no hace falta que lo diga, es mejor usar conjuntos simpliciales. Y todavía más, es mejor usar conjuntos de Kant. Es decir, la teoría de tipos homotópica lo que realmente postula es que cada tipo se puede ver como un conjunto de Kant. Pero bueno, no entro en detalle. Piensen como un espacio topológico. Son modelos equivalentes, ¿no? Pues bueno, pues entre cada par de términos pueden existir caminos, porque hemos quedado que los términos de un tipo se piensan como los puntos de un espacio y entre los términos hay caminos y una igualdad entre dos términos ya no es una relación básica que solo puede ser cierta o falsa, sino que eso también es un espacio. Hay muchas maneras de que X sea igual a Y. Y cada camino de X a Y se interpreta como una manera distinta de demostrar que X es igual a Y. Absolutamente la idea de Brouwer en la lógica intuicionista, pero de una manera totalmente rigurosa. O sea, la teoría de tipos homotópica no tiene nada de intuitivo. No voy a dar los detalles formales, pero se los pueden imaginar. O sea, está absolutamente riguroso y transmite esta idea de que las cosas no es que sean iguales o distintas, es que tienen muchas maneras de ser iguales. Y estas maneras están relacionadas entre ellas. Y puestos a decir, no solamente estas maneras están relacionadas entre ellas, sino que las maneras como se relacionan entre ellas también están relacionadas entre ellas. Y ahí viene, claro, ahí viene la maravilla de la teoría de tipos homotópica, ¿no? O sea, realmente un tipo se puede pensar como un conjunto de Kant, como les decía, pero no solamente porque lo postulamos para que nos salga bien el truco de los caminos, es que realmente tiene la estructura del infinito grupoide. Es decir, en teoría de tipos, un tipo tiene inherentemente una estructura de infinito grupoide, bueno, pues porque la identidad entre dos términos es un tipo también. X es un tipo, X minúscula y minúscula son dos términos de ese tipo, pues este es otro tipo. Y este tipo, pues también tiene términos. Y cada término de ese tipo es un camino, porque hay muchas maneras de ir de X a Y. Y claro, ahora que toman ustedes caminos entre términos, también hay caminos entre términos. Y así sucesivamente. Se nos aparece aquí exactamente la foto de Grothendieck otra vez. Y eso ya se sabía. Es decir, cuando Grothendieck formalizó la hipótesis de homotopía, la teoría de tipos ya existía. Simplemente el puente no se había hecho. Este puente hoy en día no solamente está hecho, sino que hay centenares de personas trabajando en formalización de demostraciones topológicas. La teoría de tipos homotópica tiene la ventaja de que admite teoremas de topología. Bueno, la otra también, pero digamos tiene más herramientas. La teoría de tipos homotópica tiene más recursos, más herramientas para atacar problemas de topología. Y realmente la persona que dio consistencia a la teoría de tipos homotópica fue Vojevodsky, el mismo que introdujo la homotopía motívica y que ganó la medalla Fields por la homotopía motívica años atrás. El axioma de univalencia de Vojevodsky también es un poco difícil de entender, pero dice y postula que, bueno, dos cosas. Lo que decía al principio, ¿no? Dos espacios que son homeomorfos no son iguales, ¿no? Técnicamente no son iguales, son homeomorfos, ¿no? Luego, cuando hacemos teoría de homotopía, bueno, claro, no. A ver, dos espacios homotópicamente equivalentes pueden ser muy distintos, pero bueno, nosotros los consideraremos iguales. Pues el axioma de univalencia, el que da toda la fuerza a la teoría de tipos homotópica, postula como uno de sus principios básicos que dos cosas homótopas son iguales. Esto es muy filosófico, ¿no? Pero es que en el lenguaje formal es lo que dice usted aquí, ¿no? Entre dos tipos se pone un universo para que tenga sentido lo que se dice, ¿no? Pues dados dos tipos, se pueden considerar equivalencias homotópicas entre ellos. ¿Qué es una equivalencia homotópica? Pues un camino de A a B y un camino de B a A cuyas composiciones son homótopas a la identidad. Y eso, como todo, da un tipo. También da un tipo, porque todos son tipos. Pues hay un tipo de las equivalencias entre A y B. Pues el axioma de Grothendieck es que el tipo de las identidades entre A y B es equivalente al tipo de las equivalencias. Esto parece un juego lógico, pero esto de identificarse a la homotopía también. Claro, las cosas nunca son iguales, ¿no? Todas las identificaciones son homotopías. Pues el tipo de identidades entre A y B y el tipo de equivalencias homotópicas entre A y B es una equivalencia homotópica. Esto puede parecer un juego, pero realmente es muy potente y la demostración, él demostró que en los modelos en que ellos trabajaban el axioma de univalencia era consistente con la teoría de homotopía que está en el fondo postulando. Esto es un montaje formal para la teoría de homotopía, pero formal en el sentido más fuerte de la palabra, formalizable, redactable y comprobable con un ordenador, ¿no? Y aquí, pues bueno, probablemente está
Esta página la paso rápida porque ya voy muy justo, pero hay todo un diccionario entre la teoría de tipos, la lógica, la teoría de conjuntos, la teoría de homotopía, ¿no? Cosas como el tipo de igualdad corresponde a un espacio de caminos, y que es el intervalo 0,1. Lo que antes, el tipo de ir de A a B, en lógica es la implicación de A a B, en conjunto son las funciones de A en B, y en homotopía es este famoso espacio de aplicación. Es un espacio, realmente. Todos estos aquí son espacios, tienen su topología. Esto es un espacio, esto es un conjunto, pero esto es un espacio. En homotopía se pone topología en todos los conceptos que corresponden a los conceptos básicos de la lógica y, bueno, la correspondencia entre lógica y tipos, esto ya es de los años 70, como les decía, ¿no? Entonces, en fin, esto lo podemos mirar luego con más detalle si conviene. Y hacer notar que Agda es lo que usamos. De hecho, tengo un alumno en Barcelona que está haciendo su tesis doctoral en este campo. Él sabe mucho de Agda, yo no, pero él sabe mucho de Agda. Es el lenguaje que usa para formalizar resultados en un lenguaje muy concreto, el de Agda, específicamente para teoría de tipos homotópica, Entonces, claro, lo que pasa es que ahora nosotros pues ahora vamos entendiendo, ahora estamos en la etapa de entender la teoría de tipos homotópica que la especie humana ya entendía hacia 2010-2015, ¿no? Pero, claro, la especie humana tiene gente muy, muy espabilada que ya va mucho más lejos, ¿no? Va mucho más lejos. Entonces, ¿dónde vamos ahora, no? Yo quiero, en mis últimas ya, ahora sí, 2 páginas, ir un poco hacia dónde estamos yendo. No nosotros, me refiero a la especie humana, La lógica intuicionista, como yo les decía hace un momento, esto no he dado detalles, pero de hecho los podría dar, esto nos lo hemos estudiado con un cierto detenimiento. La lógica intuicionista del siglo XX es la lógica interna de los topos de Lowell, ya lo he dicho antes. Bueno, pues la teoría de tipos homotópica se puede interpretar de una manera muy precisa como la lógica interna de los infinitotopos. Ahora no voy a definir lo que es un infinitotopos porque ya empezarían a ponerse nerviosos, ¿no? Pero, bueno, el libro de Lurie, el libro de Lurie, donde hasta ahora es el mejor manual que tenemos de teoría de infinito categorías, se llama Higher Topos Theory. Y este libro existe desde hace más de 10 años, ¿no? Y yo nunca había entendido por qué se llamaba Higher Topos Theory, pero pues ahora precisamente estamos empezando a entender que la verdadera motivación de Lurie, aparte de las otras que pudiese tener en su momento, es una formalización de la teoría de infinitotopos, ¿no? Y los infinitotopos básicamente lo que hacen es subir a una lógica de otro orden los topos de Lowell o, en definitiva, de Grothendieck. O sea, hay una... De alguna manera, la teoría de infinito categorías es la fundamentación que hay detrás de la teoría de tipos homotópica. No solamente está esta analogía muy bonita de los caminos, sino que la teoría de tipos homotópica es la lógica interna de un cierto tipo de infinito categorías muy concreta. Ahora podría dar más detalles, pero sería muy complicado. Y en todo caso, todo enunciado formalizable en teoría de tipos homotópica se puede interpretar en cualquier infinito topos de la misma manera que todo enunciado formalizable en lógica intuicionista es interpretable en cualquier topos de Lowell. Lo mismo, simplemente le hemos subido un nivel con este paradigma de que no hay igualdades, no hay unicidad, todo es salvo equivalencia, ¿no? Y esta sí que ya definitivamente ya lo dejo, es la última. Claro, esto todavía es más especulativo, pero es donde estamos yendo ahora. O sea, el Higher Topos Theory ya lleva unos años. Es decir, que la teoría de infinito categorías es, en cierta manera, el fundamento de la teoría de tipos homotópica. Esto ya se sabía, pero de alguna manera, bueno, aquí falta algo, empiezo por debajo, falta de alguna manera esta axiomatización de la teoría de infinito categorías. Es decir, lo de Quillen ya no era una axiomatización, de la teoría de homotopía. Y ahora actualmente existen muchos planteamientos, algunos de ellos muy profundos, a lo mejor es debido a Riel y a Verity, existen formalizaciones de la teoría de infinito categorías, digamos, lo que llamamos model free, es decir, sin necesariamente tener que tomar modelos. A la gente le gusta, y de hecho se está haciendo, escribir artículos sobre infinito categorías sin
comprometerse con ningún modelo explícito. Es decir, ocurre lo mismo que les decía antes, ¿no? Yo escribo mi artículo sobre infinito categorías y al principio tengo que decir, bueno, yo interpreto una infinito categoría como una cuasi categoría o como una categoría enriquecida en conjuntos simpliciales. Y luego en todo lo que viene no se usa para nada, se usan las propiedades que yo les he mostrado. Pero esa axiomática que permite de verdad trabajar model free no existe hasta la fecha. Y existirá muy pronto. O sea, ya cuando les contaba al principio que Emily Río decía la teoría de infinitas categorías no se puede contar a una audiencia de alumnos, pronto sí, ¿no? Ella estaba ya viendo lo cerca que están de dar, pero fíjense que para axiomatizar la teoría de homotopía tradicional hemos tenido que ir a las infinitas categorías. Es decir, vamos a axiomatizar las infinitas categorías con más éxito de que nunca se consiguió con la homotopía ordinaria, como si la homotopía ordinaria fuese un accidente de dimensión baja, es decir, que los verdaderos conceptos homotópicos son los de las infinitas categorías. Esos son los axiomatizables, los que se cumplen en el mundo. Por eso, en cierta manera, encierran los secretos de la hipótesis de cobordismo en física, de la hipótesis de cobordismo, porque es el contexto natural. Y la teoría de homotopía del siglo XX sencillamente era la sección donde las homotopías solo estaban en trimorfismos, ¿no? Entonces, este es un campo realmente fascinante y para provocar como las otras dos, realmente todo este mundo final, del final de mi charla de la lógica categórica, les he mostrado puentes entre la teoría de homotopía y la lógica, pues en estos momentos, y aunque parezca también ciencia ficción, se está implementando en la inteligencia artificial causal, es decir, buscando redes neuronales que funcionen con razonamientos comprobables. Es decir, las redes neuronales no razonan, infieren no se sabe cómo, a partir de mucha información que han absorbido. Claro, si los datos no son números, sino que son estructuras de algún tipo, eso da pistas de cómo la red saca conclusiones. Las redes neuronales de grafos, esto es algo que ya hace muchos años que se usan. Redes neuronales de complejos simpliciales, ya las hay, ya están funcionando. Pues las redes neuronales estructuradas en estructuras lógicas, esto es una novedad de hace 2 años, 1 año, meses, depende de los autores. Redes neuronales estructuradas en álgebra, esto de retículos enriquecidos asociados a lógicas es un eufemismo por álgebras de Heyting o posiblemente estructuras que van más allá. Una red neuronal estructurada en una lógica, todos sus pasos mientras se entrena conservan esa lógica, igual que las redes de grafos conservan la estructura de un grafo. Y todo lo que la red llegue al final va a tener que respetar esa lógica y por lo tanto no van a ser disparates como ocurre con mucha inteligencia artificial generativa, ¿no? Y obviamente la teoría de topos, esta puente con la lógica, no solamente queda aquí, sino como esto ya lleva muchos años conociéndose, pues también, en cierta manera son dos, yo diría que son dos campos que en estos momentos están en competición, ¿eh? El primer grupo que consiga una red neuronal que piensa, no van a ser topólogos, desde luego no van a ser topólogos, los topólogos ya sabemos que somos lo que somos, ¿no? Pero en estos momentos hay una verdadera competición a ver quién saca la primera red neuronal que piense de verdad. O sea, redes neuronales que llevan incorporados demostradores como los de antes ya existen, pero el comprobar una demostración no es que la red piense, esa es otra cosa. Redes que realmente piensen están por llegar y llegarán pronto. Y sepan que hay equipos de personas que han salido de la topología o que han salido de conceptos asociados a la topología que están en esta competición. Entonces, por mi parte, será excitante ver quién es el primero que llega y con qué herramientas, ¿no? Aquí lo quería dejar. Yo quería preguntarte sobre cómo, o sea, la infinito categorías es una categoría, o sea, está enriquecida sobre ella misma. Porque No, una infinito categoría, digamos, lo más cerca que tenemos de un sistema axiomático es el de Real Verity y postula, o sea, lo que tiene que ser una infinito categoría es enriquecida sobre cuasi categorías. Ellos lo definen así. Además pone explícitamente cuasi categorías. Normalmente se dice, para no casarse con un modelo concreto, se dice que las infinitas categorías están enriquecidas en tipos de homotopía. O sea, ni en espacios ni en conjuntos simpliciales. Realmente las infinitas categorías
para definirlas o para pensarlas de una manera muy real, son enriquecidas en tipos de homotopía. Esto es muy concreto, no, se puede hacer preciso. No sobre ellas mismas, que yo sepa. O sea, de la misma manera que los conjuntos, la categoría de los conjuntos está enriquecida sobre ella misma, entonces... Sí, y conjuntos simpliciales también. Es decir, la categoría de conjuntos simpliciales, esto no lo he comentado, pero el map, aquel que he dicho antes, que cumple la ley exponencial, el map sale precisamente del enriquecimiento de conjuntos simpliciales sobre sí mismo. Sí, es que justamente la semana pasada estaba pensando cómo definir la composición de los maps, porque los maps no son los complejos. Function complex, Son sí, function sí, complex, sí. pero no lograba capturar toda la información homotópica para que la composición tuviera sentido, porque digo, vale, puedo proyectar en el nivel de abajo y luego componer, pero entonces pierdo un montón de información. A ver, el function complex permite definir una composición estrictamente asociativa. Es decir, uno de los modelos que no he contado, uno de los modelos de categorías son categorías enriquecidas en conjuntos simpliciales, donde aquel map de X, Y era un conjunto simplicial. Pues allí hay una composición estrictamente asociativa. ¿Cómo se define? Ahora tendría también que mirarlo, ¿no? Pero sí, con los function complexes de conjuntos simpliciales, la composición es una aplicación simplicial. Hay que ver dónde va a parar cada símplice, ¿no? Si no, Ramón o Fernando me van a ayudar, ¿eh? Pero esto se puede formalizar perfectamente y es estrictamente asociativo, sí. Yo creo que es un momento para terminar. Le damos las gracias de nuevo